Hace poco fue noticia que un grupo de jóvenes de universidades privadas hicieron un plantón, se organizaron, protestaron por lo que consideraban el aumento excesivo de las matrículas para poder estudiar. Después de algunos días de tensión, de discusión, de negociación, incluso con la participación del ministro de Educación, se llegó a un acuerdo. Sin embargo, hoy un tema que es recurrente en muchas familias, en muchos sectores del país y especialmente de Bogotá, es que a pesar del esfuerzo personal de los jóvenes para estudiar y el esfuerzo financiero de las familias, cuando un joven termina la universidad, eso no necesariamente significa que va a conseguir un trabajo rápido y con buena remuneración. Eso ha llevado a que jóvenes de diferentes sectores y de diferentes carreras terminen estudiando y estudiando y estudiando mientras que finalmente logran encontrar un trabajo, pero al final están sobrecalificados, lo que hace que sea más difícil que los contraten y que los sueldos que se estén ofreciendo no compensen el esfuerzo, los años, la dedicación para poder estudiar una carrera. Otra de las situaciones que se están haciendo comunes en nuestra ciudad es que personas que han invertido importantes sumas de dinero para hacer programas de posgrado, especialización, maestría, doctorado, no logran encontrar trabajo, quedan endeudados y eso genera unos problemas también sociales, pero esto también genera una duda frente a cuál es el papel de la educación superior en este contexto. ¿Cuál es el futuro de la educación superior? ¿Para qué sirve? ¿Vale la pena endeudarse? ¿Cómo está el esquema de financiación en Colombia? ¿Funciona? ¿Responde a los desafíos profesionales y productivos del país y de la ciudad? ¿Responde a las condiciones económicas y sociales de los estudiantes y de sus familias? Por eso, esta noche vamos a conversar en Planeta Bogotá con dos mujeres que no solo han sido líderes estudiantiles, sino que tienen un compromiso con la educación pública, con la educación privada. Vamos a hablar con Daniela Gallo, una geocientífica y geógrafa, expresidenta del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes, excopresidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Hizo parte del equipo elegido por el movimiento estudiantil que negoció en 2018 el acuerdo firmado entre los estudiantes y el gobierno Duque, y con Liliana Castañeda, una feminista, politóloga y magíster en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, ex representante estudiantil al Consejo Académico de la misma universidad, que también es edilesa de Teusaquillo y consejera territorial de Planeación Distrital. Ya nos vemos en Planeta Bogotá de Mesa Capital por Canal Capital. Buenas noches, soy Fernando Rojas Parra y como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche les doy la bienvenida a Planeta Bogotá de Mesa Capital. Hoy es un día muy especial porque estamos en el último programa de Planeta Bogotá de esta temporada. Vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos, que es la educación. Y como vieron en la introducción, vamos a hablar con dos mujeres súper pilas, súper comprometidas, y que me alegra que puedan estar en este último programa de la temporada y que ojalá nos veamos pronto otra vez. Liliana, buenas noches. Hola Fernando, muy buenas noches para ti, para Daniela y para toda la audiencia de Planeta Bogotá. Siempre un gusto. Buenísimo, Daniela. Muy buenas noches para todos, para ustedes dos también y para todos los que están hoy conectados acá, Canal Capital. Vamos a arrancar con la primera pregunta que surge de la conversación que estábamos teniendo antes de entrar al aire. Y era ¿de qué generación estudiantil eres? ¿Cierto? ¿De qué marcha eres? ¿Cómo llega uno a estar metido en el movimiento estudiantil? ¿Hace cuánto entraste?
para que la gente que nos ve pueda entender de qué se trata todo este tema. Bueno, yo soy una de las tantas personas que ha dicho en los salones que si no hubiese sido por la universidad pública no hubiese podido estudiar. Yo me presenté a 2 universidades privadas, cuyos nombres no voy a decir, pero cuando me llegaron los recibos a la casa, los miré con mi papá y dije, no hay otra opción, nos vamos a la Nacional. Afortunadamente pasé cuando me presenté y a mí me recibieron con paro por recorta el presupuesto de la universidad, paro porque a la universidad le tocaba asumir el pasivo pensional con sus propios recursos y eso quebraría la universidad. Pero mi activismo es sobre todo de la época de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, del paro de 2011, que logró frenar una mala reforma a la Ley 30 que convertía las universidades en entidades con ánimo de lucro, como cualquier empresa. Okay. Entonces, ahí estoy yo para... Expliquemos un poquito ese giro. ¿Qué significaba que convirtieran una universidad pública en una empresa? Bueno, las universidades y todas las instituciones de educación superior son entidades sin ánimo de lucro, lo que significa que así sean privadas, todo lo que se invierta en ellas, el dinero de las matrículas, tiene que volver a sus fines misionales, a investigación, a infraestructura para mejorar la calidad, a extensión universitaria, bueno, incluso también a la docencia. Las empresas están para darle utilidades a sus accionistas y a sus propietarios. Entonces, lo que proponía el gobierno Santos en ese momento era precisamente que las universidades pudieran incluso ser sociedades por acciones, cuya rentabilidad o cuyas ganancias pudieran ser para el ente territorial que las posea, o si son privadas, también pues para sus propietarios y accionistas. Eso pues desbarataba completamente el fin de la educación, dejaba, digamos, de lado esa naturaleza que tiene la educación como derecho fundamental que posibilita además el acceso a otros derechos. Por eso salimos pues masivamente, hicimos un paro de más de un mes, logramos tumbar esa reforma y empezamos un proceso larguísimo de construir un proyecto propio del estudiantado, con profesores, con administrativos, una reforma a la Ley 30 del 92, que es la reforma que regula la educación superior en Colombia. Y en esas estamos, es decir, no con la misma reforma de la MANE, pero sí hay congresistas como Jennifer Pedraza que han tomado esa propuesta, la han analizado, la han actualizado junto con distintos actores del entorno universitario y tienen propuestas hoy para el Gobierno Nacional y para el Congreso de la República. Ok, buenísimo. Daniela, ¿tú de qué generación De paro eres? ¿De qué paro? Bueno, no, yo voy a explicar primero que yo salí de un colegio público, entonces intenté un montón ingresar a la Universidad Nacional y no pude, me presenté 2 veces, dije en un punto, bueno, no, hay que hacer algo. Y en ese momento había un programa de becas en el distrito y yo me presenté a ese programa de becas y me dieron una beca en los Andes que cubría el 80% de la matrícula. Entonces yo dije, bueno, ya, ¿será que le hacemos? Y mi papá, dale. Y yo, papá, pero es que es el 20% lo que hay que pagar igual. Y él dijo, no, pues no los conseguimos y estudias ahí en los Andes. Y yo dije, bueno, listo, con el apoyo de mi familia, ya. Y bueno, entré y bueno, cada año hacían el aumento de matrículas y yo decía, ay, pucha, esto es un montón el 20%, este es un montón de plata para mi familia, ¿qué voy a hacer? Tenaz. Y empecé a darme cuenta que también, o sea, a medida que fueron entrando más estudiantes que provenían de estratos socioeconómicos distintos a los que usualmente, tradicionalmente había tenido la Universidad de los Andes, pues empezaba a haber mucha más movilización en torno a qué tanto debía subir la matrícula y mucho más debate. Entonces yo, que estuve en el paro del 2018, que fue el paro en el que las universidades públicas estaban pidiendo más presupuesto porque estaban a punto de quebrar, estaba en la universidad privada entendiendo la importancia de que la universidad pública estuviera plenamente financiada, porque yo no estaría sufriendo para pagar en la universidad privada una matrícula si no hubiera sido, porque no hubiera pasado a la universidad pública. Entonces yo venía del 2017, habíamos armado un paro con los estudiantes de los Andes, a la administración de los Andes, por el aumento de la matrícula, y habíamos armado una mesa de negociación con la administración de la Universidad de los Andes. Y entonces, en el 2018 dijeron, oiga, esa experiencia no sirve, y quedé elegida en la mesa de negociación para representar estudiantes de universidades privadas en el paro que hicimos, el movimiento universitario de educación contra el gobierno de Duque, que además pues ganó 5.8 billones de pesos para educación, sin los cuales las universidades públicas no podrían estar funcionando en este momento, y que además puso sobre la mesa otras cosas como la reforma al ICETEX,
el respeto de los derechos humanos en las movilizaciones, las bases presupuestales para las instituciones técnicas y tecnológicas, entre otro montón de temas que estaban bajo la mesa por mucho tiempo. Okay. Pues es una vitalidad en la causa importante. Ahora yo les contaba que en el año 97 yo participé en una protesta en la Universidad de los Andes porque la matrícula era muy cara y el rector, que es un ex ministro de Hacienda, simplemente, quemábamos los recibos porque éramos súper bravos y toda la cosa. Y él dijo, si quieren estudiar, pues paguen. Y entonces nos tocó ir y mandar reimprimir el recibo y se acabó la protesta y tuvimos que pagar. Pero por eso me parece importante entrar en conversación sobre cuál es la importancia que tiene para la educación esta protesta reciente de estudiantes de universidades privadas frente al no, para que no se aumentara la matrícula y que finalmente pues hay un acuerdo que lleva a que incluso con la presencia del ministro de Educación pues se dé un giro. Eso no era común. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Por qué eso es importante hoy? Bueno, yo creo que hoy las universidades, creo que hay una cosa principal, inicial, que es que las universidades privadas hoy atienden una población mucho más diversa socioeconómicamente, y entonces eso hace que haya como muchas más opiniones al respecto de qué tanto debe subir la matrícula de una universidad privada, porque pues la educación, aunque sea privada, es un derecho, o sea, la gente tiene derecho a estudiar, no puede ser que las matrículas aumenten 20, 30%, la gente no pueda pagarlos, se tenga que retirar después de, por ejemplo, adquirir una deuda, solo porque no pudo asumir los aumentos. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante, pero yo creo que los precedentes, además de los paros anteriores, le dieron a los estudiantes como un incentivo para darse cuenta que luchar sí sirve y que pararse y que organizarse y hacer protesta pacífica y organizarse como estudiantes permite conquistar cosas. Entonces, el problema particular de las universidades privadas es que dependen de las matrículas casi que completamente. Entonces, no sé, la Universidad de los Andes depende en un 98% de las matrículas. Entonces, si ellos no aumentan las matrículas, no tienen posibilidad de contratar nuevos profesores, no tienen posibilidad de aumentar cobertura. Y todos entendemos eso, y yo creo que el debate que tenemos que entrar a dar es por qué todo el crecimiento de la universidad está respaldado en las matrículas de los estudiantes. ¿Por qué las universidades no han hecho una tarea más juiciosa en diversificar los ingresos de las universidades, que no dependan solo de matrículas, pensarse en otros sectores que les permitan ganar dinero para que todo el peso del crecimiento de la universidad y la necesidad de aumentar los salarios de los profesores y la necesidad de contratar nuevos profesores y de construir nuevas sedes no recaiga sobre las familias de clase media y baja colombianas? Y yo creo que ahí está como uno de los debates más álgidos de la universidad privada. Ya, te voy a hacer una pregunta ahorita sobre esto, pero Renato, ¿cómo ves esta protesta y el resultado que están consiguiendo los estudiantes de las universidades privadas? Yo creo que es un precedente enorme el que se está dando, uno, de que luchar sí sirve, y dos, como dice Daniela, pero dos también, de que el gobierno tiene herramientas para regular que la educación no se convierta en un negocio. Como estabas diciendo tú, es importante ver que este año se anunció por lo menos que se iba a poner en práctica la regulación existente que nunca se había puesto en práctica. ¿Esto qué significa? Hoy la ley 30, a la que ya me he referido, indica que las universidades privadas tienen la posibilidad de hacer aumentos hasta el IPC, es decir, hasta la inflación. Y para hacer aumentos superiores a la inflación le tendrían que informar al Ministerio de Educación a qué se destinan esos aumentos superiores. Entonces, si es IPC más 1, ese 1% adicional se destina a subirle el sueldo a los profesores y a las profesoras, por ejemplo. Eso nunca se había puesto en práctica, y los aumentos de matrícula de las universidades privadas siempre eran superiores al IPC, al índice de precios al consumidor. Este año, pues con el salto de inflación que tenemos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, pues por supuesto los aumentos fueron muchísimo más sensibles. Entonces, el Ministerio de Educación, en un gesto además no visto en los últimos años, pues le tocó salir a decir, bueno, esta vez sí, si lo van a aumentar por encima de la inflación, pues entonces nos tienen que explicar muy bien en qué se van a gastar esa plata, y recuerden que son entidades sin ánimo de lucro. Entonces, eso también llevó
pues, la presión de todas las estudiantes y los estudiantes, más ese anuncio del gobierno a que se lograra un acuerdo entre ASCUN, todas las universidades privadas, para que el aumento fuera solamente el de la inflación, que digamos ya es bastante sensible en un momento de crisis económica como el que vive el país, pero no es tan grave como pudo ser en un principio. Claro, pero la pregunta que quedaba ahí de lo que estabas diciendo y conecta con lo tuyo, si el 80-90% del funcionamiento de la universidad depende de las matrículas, pero no queremos que las universidades se vuelvan un negocio, ¿de dónde saldrían los recursos adicionales que se necesitan para el funcionamiento y que no dependan exclusivamente de la matrícula? Sí, esa es una pregunta que salió mucho en todas las conversaciones que oí alrededor de si era razonable o no la protesta de los estudiantes, y finalmente pues no hay una explicación precisa. ¿Cómo lo ves tú? Sí, esa es la gallina de los huevos de oro. Eso es lo que yo creo que las universidades tienen que descubrir. Hay universidades privadas en el mundo que tienen ejemplos claros sobre cómo puede hacerse esa diversificación de ingresos. Entonces, no sé, por ejemplo, la Universidad La Católica de Chile creo que es que tiene un equipo de fútbol y entonces todo lo que se gana en boletería de fútbol y de todo eso es lo que termina aumentando los ingresos de la universidad, y entonces ellos no recargan los aumentos de la matrícula, o sea, no recargan en los aumentos de la matrícula todo el crecimiento de la universidad, sino que tienen fuentes distintas, pero es un poco lo que se tienen que empezar a pensar las universidades. ¿Qué es lo que pasa? No se lo han empezado a pensar realmente, entonces han esperado por años y años que todo ese aumento sobrecargue a las familias de clase media, baja, alta del país para verse ellos ya con sus ingresos y no se han puesto en la tarea de buscar esas formas en las que pueden diversificar los ingresos de la universidad. Obviamente eso no se puede prestar para, o sea, tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? No se puede prestar para que la universidad se convierta en un centro de negocios, ¿no? Son entidades sin ánimo de lucro, pero pues tampoco puede ser que todo recaiga sobre las matrículas. Claro. ¿Qué ibas a decir tú? Yo iba a decir que pues no sé si no se ha pensado bien, o por lo menos las soluciones que se han encontrado en los últimos años, pues se nota que no han sido las adecuadas. Hemos estado en los últimos años con este modelo de Serpilo Paga, Generación E, precisamente metiendo plata pública a las universidades privadas, mientras que entra plata privada a las universidades públicas, y ya te explico por qué. El modelo de Serpilo Paga llegó a endeudar a casi 40.000 estudiantes de estratos bajos con las mejores calificaciones en las pruebas Saber entre 2015 y 2018. El 85% de las personas que fueron beneficiadas por Serpilo Paga, pues pudiendo escoger universidad, por supuesto por un tema de prestigio, eligieron universidades privadas. Eso significa que si tu crédito era de 14 millones semestrales, pues eran 14 millones que le debías al ICETEX, que te lo condonaban si terminabas la carrera en los 10 semestres que duraba, tenías un cierto promedio. Pero empezó a haber una gran cantidad de problemas de sostenimiento en la universidad, porque los auxilios del gobierno llegaban, no sé, 3 meses tarde, entonces tú no tenías para buses, para fotocopias la mitad del semestre, y almorzar en la Universidad de los Andes no es lo mismo que almorzar en la Universidad de La Salle o que en la Universidad Nacional. Entonces todo eso y la presión también por las calificaciones empezó a hacer que un montón de gente desertara. Entonces hay por lo menos 7.000 personas endeudadas con créditos del ICETEX que no se sabe cómo van a pagar porque no tienen naturalmente los recursos para hacerlo. Entonces a las universidades privadas les entró una buena cantidad de dinero, porque lo que se pagaba era el Estado directamente pagando las matrículas, pero no le resultó ni bien a los estudiantes y seguramente tampoco le va a resultar bien al ICETEX, porque ahí hay una buena cantidad de créditos que seguramente habrá que condonar. Claro, y el tema del ICETEX es un tema que también es sensible. Hoy una familia que va a financiar la educación tiene como 3 caminos: o ahorros, o el endeudamiento con un banco, o el endeudamiento con ICETEX. El rol del banco pues claramente es negocio, ¿sí? Los ahorros pues son ahorros y finalmente uno los invierte en eso. ¿Cómo está el ICETEX hoy en materia de educación superior? ¿Es el camino para financiar
cómo está esa relación en un momento de cambio y de presión social que está viviendo el país por temas económicos? Bueno, yo creo que es importante hacer el diagnóstico de cómo venía el ICETEX antes, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el ICETEX y por qué era una entidad tan abusiva con los usuarios, pues con nosotros los usuarios? Entonces, el ICETEX funciona, o sea, el ICETEX es una entidad pública, ¿no? Pero pues obviamente lo que dijeron los anteriores gobiernos es que tenía que poder funcionar en el tiempo y ser rentable. Y entonces lo que hicieron para hacerla funcionar fue sacar créditos con el Banco Mundial para financiar los créditos de las personas que iban a ingresar a las universidades. Y esos créditos del Banco Mundial eran pues un montón de dinero, tenían unos periodos de gracia, eso significa periodos en los que tú solo abonas a interés, no abonas a capital, unos periodos de gracia larguísimos en los que tú no podías abonar a capital y luego unos periodos de pago también larguísimos por el doble de tiempo. Entonces lo que pasaba con el ICETEX es que terminaba pagando 2, 3 veces lo que le había prestado el Banco Mundial al dólar. O sea, el TRM cambiaba y aumentaba y con la volatilidad del dólar, pues sencillamente esos créditos podrían subir un montón. Y tal cual como le pasaba al ICETEX con la entidad prestadora Banco Mundial, nos pasa a los usuarios con el ICETEX. Entonces ellos para poder sostener el pago de esas cuotas al Banco Mundial tienen que apretar al estudiante. Y esas becas, y esa línea de crédito que financió el Banco Mundial es una línea de crédito que es la que tiene la mayoría de los usuarios del ICETEX, que es la línea de crédito Access. Y esa línea de crédito pues tiene unas tasas altísimas y los estudiantes se demoran pagándolo en un promedio entre 9.8, 11 años. Y terminan pagando 2, 3 veces lo que les prestaron. Entonces, obviamente, pues era una cosa que terminaba empobreciendo más a la gente que en serio había adquirido un crédito para poder tener movilidad social y estudiar. Entonces, ese es el ICETEX del que veníamos, una entidad súper endeudada que sometía a las mismas prácticas abusivas a las que lo sometía el Banco Mundial a los usuarios. Con una cosa adicional, Dani, y es la capitalización de intereses. Y es cobrar intereses sobre los intereses. Eso es algo que ni los bancos hoy con las altísimas tasas de usura hacen. No, es algo que todavía hacen, bueno, primero porque el ICETEX argumenta que la ley le permite hacerlo. No es legal, digamos, hay una serie de acciones jurídicas que se están emprendiendo contra esa capitalización de intereses, pero hoy funciona así. Hoy el ICETEX cobra intereses sobre los intereses de aquí en la empresa. Creo que sobredimensiona un montón los créditos. Claro. Que de por sí ya es alto. Sí, o sea, el endeudamiento para estudiar es alto y si además de eso le voy a meter... Y esa capitalización además ocurría también en el periodo de gracia. O sea, en el periodo en el que tú no estás pagando, igual el crédito estaba creciendo porque tenía capitalización de intereses. Claro. O sea que ahí había un tema de financiación. No solo era difícil entrar a la universidad pública, la privada de pronto puede ser un poco más simple. Había un tema de costos. Entrar a la pública era más barato, entrar a la privada era más difícil, pero más fácil, pero más caro. Y la única herramienta, pues digamos, de acceso para todo el mundo era ICETEX y terminaba todo el mundo endeudado. Endeudadísimo. Y terminas empeñado. Y para ser honesta, no con la información o sea, creo que cuando la gente iba al ICETEX en serio no tenía la capacidad de adquirir la información acertada sobre en qué se estaba metiendo cuando adquiría un crédito del ICETEX. Como que no siento que la información que le brindaran le permitiera saber por cuántos años iba a tener que pagar el crédito. Yo creo que pues la educación financiera de las personas en este país no da para entender qué es capitalización de intereses cuando uno hasta ahora va a entrar a la universidad. Entonces eran herramientas que uno no tenía para tomar una decisión informada. Le decían, esta es la opción. Pues también es que es la única opción. Claro, es que eso estaba pensando. ¿Quién ¿qué más otro camino sigue? ¿Qué otra opción tienes si tú tienes, no sé, 17 años, 18 o menos y no tienes para estudiar ni para sostenerte? Te dicen, bueno, te damos el crédito a ti, el fiador puede ser tu papá, pero bueno, pero el deudor eres tú y no me vas a tener que pagar sino hasta que termines la carrera. Ah, buenísimo. Ya voy a tener trabajo, ya voy a tener plata. piensas. Claro, porque además la otra fuente de financiación que está en bancos, pues uno lo ve que es pago mensual, ¿cierto? O sea, tú difieres el semestre y lo tienes que pagar mensual, pero pues eso es una presión adicional al bolsillo de la familia y del estudiante. Y estábamos hablando también de la dificultad que tienen los estudiantes también para poder encontrar un trabajo al salir. Entonces la cosa se hace mucho más difícil. Pero antes de que hablemos de trabajo, ¿cómo es ese panorama hoy en la educación pública?
Okay. ¿Sí? Está la educación pública, digamos, a partir de las reformas y de las peleas que dieron, está mejor, tiene mejores recursos, tiene mejores herramientas, sigue siendo de fácil acceso, o los que entran sobre todo son las personas que por alguna razón estudiaron en colegios privados y tienen mejor preparación y entran más fácil que los que están en los colegios públicos, que no necesariamente salieron bien preparados. ¿Cómo es el panorama ahorita? Desde la aprobación de la Ley 30 del 92, digamos que se ha empezado a agudizar una crisis financiera en las universidades públicas, porque la ley lo que indica es que el monto para aumentar el presupuesto de las universidades es el IPC, de nuevo, es la inflación. Entonces lo que se le da a las universidades de más cada año aumenta con el precio de la leche, el pan y los huevos, pero resulta que la educación funciona con unas lógicas súper distintas al aumento de precios de la leche, el pan y los huevos. Por ejemplo, entre comillas, producir o educar un doctor o una doctora, pues es muchísimo más costoso que educar a una persona de pregrado o de maestría. Es decir, entre más alto sea el nivel educativo, pues resulta más costoso conseguir profesores, conseguir equipo, tener infraestructura especializada. Entonces, eso ha hecho que, pues claro, como la plata de las universidades públicas ha aumentado solamente con la inflación, pero ha aumentado un montón la cobertura. Entonces lo que pasa es que las universidades públicas han hecho muchísimo más con, en realidad, menos dinero. O sea, de lo que estamos hablando es de que en los últimos, no sé, 20 y tantos años o 30 años hemos tenido en términos reales la misma plata para hacer muchísimo más, el mismo poder adquisitivo para hacer muchísimo más. Entonces, por eso es que uno ve, no solamente en la Universidad Nacional, que también me tocó a mí, le ha tocado a muchísimos estudiantes después de mí, ver que los techos se caen, ver que se desmontan programas de bienestar y ver además que también suben las matrículas. Hace unos años el nivel socioeconómico de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Nacional, por poner el ejemplo que tengo yo más cercano, era también, pues por supuesto se privilegia estudiantes de las fronteras del país, población digamos especialmente vulnerable, pero hoy el promedio de matrícula de la Universidad Nacional es de 1 millón de pesos. Eso, o sea, ya estamos hablando de personas de clase media o media baja, que son las que pueden acceder a pagar matrículas de mínimo 1 millón de pesos. Entonces eso sí varía como la composición demográfica de quienes acceden incluso a la educación pública, porque además está la barrera de los resultados, y como hay brechas también entre educación pública en la media, entonces los resultados de la prueba saber hacen que cada vez más estudiantes de colegios privados o de colegios y cada vez menos de los públicos sean los que pasen a la educación pública. Entonces hay una brecha que va creciendo y la financiación también va siendo un problema cada vez mayor, al punto que a 2021 el sistema universitario estatal había dicho que hay una deuda histórica de 18 billones de pesos con las universidades públicas. O sea, hay una deuda de que lo que se necesita para funcionar adecuadamente son 18 billones de pesos más de lo que se les está dando hoy. Claro, es casi históricamente. Es casi la reforma tributaria que se acaba de aprobar. Exacto, y se han logrado cosas muy importantes como las que decía Daniela. En el 2018 se lograron 5 billones de pesos para la educación. Eso fue IPC más 4.7, 4.5, no me acuerdo bien. Sí, y ahorita en el presupuesto general de la Nación quedó IPC más 5, o sea, listo, subió, listo, hay más plata para las universidades públicas, hay plata para terminar el edificio de artes de la Universidad Nacional, que llevábamos 10 años sin que arquitectos, arquitectas, personas de diseño gráfico de la Escuela de Urbanismo tuvieran un edificio donde estudiar, por ejemplo. Y hasta ahorita, digamos, se va a haber plata para terminar ese edificio que va a inaugurar su primera fase como en estos días. Pero eso es muestra también de la crisis de financiación de la universidad, que desencadena un montón de desigualdades y de crisis que se trasladan también a la universidad privada. Claro. Tal cual. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos aquí a Planeta Bogotá para seguir conversando sobre esta encrucijada de la educación superior, que es algo que nos afecta a todos y de lo que muy poco paramos a discutir. Ya volvemos.
Volvemos aquí a Planeta Bogotá para seguir conversando sobre esta encrucijada en la que está la educación superior. Daniela, ¿tú cómo ves la financiación de la educación superior pública? Sí, bueno, no, esta es como la situación más importante. La ley que rige cómo se financia la universidad pública se llama pues, la Ley 30 de 1992. Y hoy hay en el Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley 30 que fue puesto por Ariel Ávila, Jennifer Pedraza y Gabriel Becerra. Que reforman los artículos 86 y 87, que son los que definen cómo se financia la universidad pública. Y esa reforma contempla varias cosas. Contempla, uno, que se disminuya esa brecha salarial en el tiempo. Y entonces lo que propone es que haya aumentos de forma tal que la brecha de la que acabamos de hablar, 18 billones de pesos, se cubra de aquí a 10 años. O sea, en 10 años, poco a poco, podamos devolverle a la universidad lo que le hemos dejado de dar históricamente. Eso adicional a los aumentos que necesita para funcionar de verdad. Entonces va a tener pues crecimiento por encima de la inflación, que esto ya lo vimos, inflación más 5, pero tiene que ser un poco más, crecimiento de planta docente y administrativa, salarios docentes e investigación, dinero adicional por estudiante, un poco para incentivar el aumento de cobertura, porque claro, la universidad pública es muy buena, pero tiene que más gente poder acceder a ella, y necesitamos que esa cobertura se aumente de nuevo, pues para que no sea tan difícil que, por ejemplo, uno termine con ganas de estudiar sin poder ingresar, entrando a una universidad pública, pero teniendo que financiarse por el ICETEX para terminar súper endeudado y luego no conseguir trabajo. Todo eso lleva hacia un destino que es que tenemos que aumentar la cobertura de la universidad pública. Entonces, hoy está ese proyecto de ley sobre la mesa, que además me parece muy valioso, que es que se piensa que se pueda solventar esa deuda histórica que se tiene con la universidad pública en este punto. Y por supuesto, eso no reemplaza lo que tiene que haber adicional, que son inversiones para edificios. O sea, eso no es base presupuestal. Las universidades no funcionan con esas inversiones que de vez en cuando, o sea, que son de una vez para construir un edificio. Y entonces son dos montos distintos. O sea, la universidad pública tiene que tener su base presupuestal, que aumenta todos los años, pero tiene que tener también unas inversiones puntuales para edificios, para programas de investigación, para cosas más puntuales que requieren una inversión de una vez, pero que permiten ampliar cobertura. Por ejemplo, un edificio nuevo. Eso es lo que se tiene que pensar, y yo creo que este es un gobierno que se está pensando. ¿Y eso es lo que se tiene que discutir y aprobar? Exacto. En el Congreso, para que arranque. ¿Cuándo arrancaría a funcionar esa financiación? Pues depende del momento en el que se apruebe. Si esa discusión se da, como seguramente se dará el otro año, entonces empezaría desde 2024, ya digamos el aumento de las bases presupuestales, empezaríamos a hablar de una canasta de costos educativos de nuevo, porque es que el precio de los doctores y doctoras no sube como el del pan, la leche y los huevos, y empezaríamos a cubrir ese déficit histórico. Ok, sí, porque ahora que estás hablando del precio de los doctores, pues yo lo viví, ¿cierto? Y les explicaba ahora que el último semestre que yo pagué del doctorado eran 18 millones de pesos por por tener un tutor con el cual yo pudiese hablar y que leyera mis avances, pero pues obviamente eso para una familia es un montón de plata. Claro. Si eso lo llevamos, pero pues digamos que ya tenía un camino recorrido, ¿cierto? Pero si eso lo llevamos a las personas que están en pregrado, que tienen que hacer un esfuerzo con sus familias, se endeudan, como estábamos hablando, tienen que pagar sobre los intereses, pero además de eso salen y no hay trabajo. ¿Sí? Esa es una gran preocupación que tiene la gente hoy, porque la pregunta que queda en el aire es, ¿para qué me endeudo si no hay trabajo? Ajá. ¿Le apuesto a la educación? ¿Es un momento para estudiar? Yo le he apostado a la educación y ustedes también han estado en eso, pero ¿qué es lo que nosotros le podemos explicar a la gente de la relación que hay hoy entre trabajo y educación? ¿Eso hacia dónde va? Bueno, yo creo que lo que ahorita está pasando, digamos, esta es una discusión de política educativa, pero también de política de empleo y de política económica del país. Y lo que ha venido pasando es que mucha gente recurre incluso a los posgrados o a la educación
no como un recurso vocacional o porque se quiera dedicar a la academia, ni mucho menos, sino como un recurso para salir de la pobreza, ¿sí? O ni siquiera como un recurso de ascenso social, sino para no aguantar hambre, ¿sí? Y hay mucha gente que escapa de la falta de empleo en el pregrado metiéndose a un posgrado, que también sucede un montón. Entonces entramos al círculo vicioso en el que o estamos muy poco calificados para un empleo o estamos ya sobrecalificados para el empleo y no hay ninguna perspectiva. Entonces, ¿qué hacer? Primero, digamos, enfocarse en políticas de empleo y en políticas económicas, porque pues no hay mejor política social que una buena política de desarrollo económico. Y creo que es súper importante revertir lo que ha venido pasando, por lo menos durante los últimos 30 años, donde el país se ha venido reprimarizando, por un lado, digamos, el campo y el tema del sector minero energético, solamente que no es intensivo en mano de obra y sí es intensivo en extracción, digamos, de plata del país. Y por otro lado, el tema del sector servicios, que no genera un valor agregado, digamos que es importante, pero no genera ningún valor agregado. Si logramos que el aparato productivo y que la gente pueda emplearse en muchísimas cosas, digamos, con una industria fuerte, con una transición energética que también tenga producción nacional, entonces que los paneles solares y toda la tecnología que necesitamos para la transición energética sea tecnología nacional, que logremos producir, digamos, las cosas y los alimentos que necesitamos, eso va a aumentar el empleo y va a haber gente empleada en muchísimos más campos. Entonces creo que eso es súper importante y tiene que haber un énfasis, uno en jóvenes y dos en mujeres jóvenes, que son a las que peor les va siempre en materia de empleo, en materia de pobreza, en materia, digamos, en todo. Daniela, pero eso implicaría un ajuste entonces en la estructura, digamos, lo curricular o de conocimientos o de formación en las universidades. Eso es un gran debate, ¿no? Porque entonces empiezan, este es pues el paradigma ahora, ¿no? Como educación para lo que hay hoy, para desempeñarse en lo que hay hoy. Y entonces eso, por supuesto, empieza a desfinanciar a facultades de artes y humanidades, facultades de ciencias sociales, y empieza a sobrefinanciar y enfocar todos los recursos en facultades de administración, facultades de ingeniería. Mi facultad, por ejemplo, es una facultad que se vería beneficiada por esa idea, pero yo creo que la educación es un fin en sí mismo y por eso tiene que ser financiada públicamente. O sea, porque la única forma de garantizar que esos sectores sigan siendo importantes y sigan teniendo sigan pudiendo aportar lo que estudian, que es relevante para nosotros como sociedad, así no genere grandes rentas para las empresas privadas, pues es que se financie de manera decidida y pública, y pues en universidades públicas, si es que las universidades privadas no lo quieren financiar, pero por eso es que nosotros no podemos perder de vista la importancia de que la universidad pública, la universidad nacional, se fortalezca. Claro, ahí hay una preocupación que surge en el marco de la relación mercado laboral-educación, y es que finalmente, ante la incapacidad de generar una buena educación y ante la incapacidad de generar un buen trabajo, resulta que ahora el mensaje es: todos son emprendedores. Y eso nos ha llevado a la precarización de la educación, a la precarización del trabajo, y que finalmente pues sea un escenario casi que de selva, ¿cierto? Experimente a ver qué le funciona, y si le funciona, pues felicitaciones porque la sacó del estadio, pero el resto de la gente no. Entonces, la preocupación aquí es cómo logramos entonces desde la universidad, desde el mercado laboral, teniendo en cuenta lo que estabas diciendo, Daniela, ahorita cuidado con la idea de educarnos solo para el trabajo, pero ¿cómo logramos entonces dar ese paso? Porque es que en el caso del área de trabajo en el que yo he estado, que son las ciencias sociales, pues tu facultad se vería beneficiada, pero las mías tampoco. Por ninguna parte, ¿cierto? Entonces uno dice, pucha, entonces, ¿qué es lo que uno debería estudiar finalmente uno y a qué facultad uno se mete para que la cosa pueda funcionar?
Es que yo creo que no depende de qué facultad se mete uno. Esto tiene que ser una política nacional decidida que uno tenga desarrollo económico y permita diversificar los empleos, pero que también ofrezca empleo público, porque el Estado pues es también un prestador de servicios importante y las personas de ciencias sociales pues pueden jugar un rol fundamental en ejercer Estado y aumentar la posibilidad del Estado de ofrecer servicios en todo el territorio nacional. Entonces yo creo que pues una política de desarrollo eficiente que permita diversificar los sectores en los que la gente trabaja, pero al mismo tiempo que está más fortalecido y permite también emplear personas para ejercer sus labores de Estado, que es ofrecer, o sea, garantizar los derechos fundamentales de toda la población, pues es mejor, pero no se puede hacer si Colombia no tiene un desarrollo económico, no se industrializa, no genera más rentas, no crea riqueza. Que pueda pues permitirle esa amplitud. Distribuirlo de una mejor manera, o sea, no distribuir pobreza, sino realmente distribuir riqueza. Exacto. Liliana, hay un tema y es que yo sé que hay una parte tuya que siente empatía por esa situación, y es que varias personas, por ejemplo, que estudiaron conmigo el doctorado en historia, o que estudiaron el doctorado en antropología, hay algunos de doctorado en derecho, incluso doctorado en ciencia política, que llevan 2, 3, 4 años de haberse graduado y no tienen un trabajo. Porque en últimas, esas carreras o esas áreas de conocimiento no te generan a ti una cosa concreta de valor, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que...? Porque Daniela ahorita decía, el Estado debería también contratar a estas personas. ¿Cuál es el rol que deberían jugar estas personas que se están preparando en las ciencias sociales, en el desarrollo que está teniendo o que debería tener el país? Es que creo que esto debería llevarnos a un debate muy importante sobre lo que concebimos como desarrollo también del país. O sea, desarrollo no es solamente poder explotar recursos naturales más barato o poder gerenciar empresas o poder atraer inversión extranjera. Y ni siquiera es solamente poder industrializar o poder alimentar a la gente, ¿sí? El arte nacional es patrimonio también. La construcción del Estado, por ejemplo, que pueda además darle derechos a toda su población y tenga una estructura lo más eficiente posible, debería ser un asunto de la mayor prioridad para cualquier gobierno, tener una buena escuela de gobierno, tener una buena escuela de historia, pero como todas esas decisiones se han venido, digamos, tomando en sentido contrario, sobre todo en los últimos 30 años, se han eliminado las cátedras de historia o se han fusionado con las de ciencias sociales. Eso termina teniendo también un efecto muy grave sobre la construcción de identidad nacional y sobre siquiera tener un ánimo de tener un proyecto de país. Entonces, las ciencias sociales o quienes somos profesionales de las ciencias sociales podríamos y deberíamos tener un papel pues preponderante en la construcción de ese proyecto de país, en entender cómo se construye comunidad, en algo, digamos, que ha generado crisis, por ejemplo, aquí en Bogotá muchísimo, que es el tema de la participación y construcción de democracia. Entonces, ese cortocircuito tan grande que existe entre el Estado y la gente organizada que siente que no se la escucha cuando se toman decisiones de gobierno, pues para eso están las ciencias sociales, precisamente para tratar de llegar a lenguajes comunes, para que la participación sea incidente, para que el Estado se ponga al servicio de la ciudadanía, y eso también es patrimonio y pasa por revalorar, digamos, qué significa tener un país con su propia historia de desarrollo, y esa es una reflexión que creo que hay que hacer. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que los espacios laborales, educativos, sean espacios seguros para todas, para todos? Es también, digamos, una reflexión que podríamos hacer quienes estamos desde las ciencias sociales y que estamos haciendo, pero desde un lugar que, pues, como dices tú, pues no se valora, porque estamos hablando solamente de cómo o atraer inversión extranjera o, bueno, etcétera. Tú en el mercado laboral en el que estás ahora, Daniela, ¿tú cómo ves ese proceso? ¿Sí existe un desbalance entre la educación social y la educación, digamos, de hacedor de cosas? Como científica, como científica administrativa. Claro. Pues, o sea, yo creo que sí hay una brecha. Lo que pasa es que en Colombia
Colombia es una economía igual de servicios, o sea, nosotros no tenemos una economía industrializada, entonces al final, pues los administradores les va súper bien, a la gente como yo que, por ejemplo, trabaja con empresas o con organizaciones, ONGs, que vienen a Colombia, pues nos va muy bien, pero yo creo que, por ejemplo, incluso los ingenieros hoy pueden enfrentarse a una dificultad clara, que es que el país pues no tiene muchas opciones tampoco para ellos, a menos de que sean ingenieros como, no sé, como industriales, y entonces puedan como darle algo a la economía de servicios. Entonces yo creo que incluso para ellos es una dificultad, o sea, yo creo que casi que ninguna carrera aquí te asegura el campo laboral. Claro, hay unas que sí lo aseguran más que otras, eso no es una cosa que vamos a negar, pero yo creo que hoy el tema está muy agudo y es muy difícil encontrar trabajo después de graduarse, y ese es un problema que Petro no va a venir a solucionar aquí de un día para otro, como... Pues ni Petro ni nadie. Sí, va a ser muy difícil una solución, pues va a requerir de mucho tiempo y de una apuesta de sociedad. Pero, ¿cuál debería ser entonces el camino de la educación superior? ¿A qué debería estar dedicada la educación superior en los próximos años para no solo revertir de pronto la tendencia en la que estamos entrando o que estamos atravesando, sino también para volver a cumplir ese rol de generador de oportunidades, ¿cierto? De dinamizador del ascensor social, y que pues en buena medida Colombia y Bogotá es resultado de eso, de una gente que le apostó a la educación, que estudió, que se esforzó, que se endeudó, pero que finalmente salió adelante a partir de eso. ¿Sí? ¿Hacia dónde nos debería moverse la educación entonces? Qué pregunta tan difícil. Esa pregunta, pero yo creo que todos los ámbitos profesionales en Colombia tienen que empezar a pensarse el desarrollo desde el sur. O sea, nosotros aprendemos un montón de modelos del norte global, de Estados Unidos, de Alemania, que han funcionado muy bien allá. Yo misma estudié mi maestría en Alemania y encontré que igual es muy difícil venir aquí a aplicarla de alguna manera. Yo creo que es una tarea de Latinoamérica, de la academia en Latinoamérica, empezarse a pensar el desarrollo desde el sur. Y entonces, ¿qué significa habitar el trópico, estar en un país selvático, estar en un país con 2 mares? ¿Y qué potencialidades tiene eso? Entonces pensarse, bueno, listo, ¿cómo aportamos a la transición energética? Nosotros acá tenemos minerales estratégicos para la transición energética. ¿Cómo hacemos para que esos minerales tengan encadenamientos industriales que permitan que nosotros podamos sacar provecho de eso y no solo los terminemos exportando para que otros países saquen provecho de eso? Las selvas, ¿qué potencial tienen las selvas farmacológico, y que lo hagamos nosotros y que no vengan y se los lleven otras personas, y cómo los indígenas juegan un papel en eso? Sí, o sea, como que yo siento que tenemos que empezar a pensarnos desde el lugar en el que estamos y pensarse el desarrollo desde el lugar en el que estamos. Claro. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la educación es un mecanismo insustituible para que nos demos cuenta de que tenemos derecho a escribir nuestra propia historia desde muchísimos lugares. O sea, Colombia no sería Colombia sin el trabajo de tantos y tantas artistas, digamos, no sé, la conciencia de miles de mujeres no sería la misma sin la obra, no sé, de Débora Arango, o no estaríamos, el trabajo social en Colombia no sería el mismo sin el trabajo de Virginia Gutiérrez de Pineda. Aquí, digamos, creo que hay un llamado súper urgente desde las ingenierías, desde las ciencias exactas, porque esa crisis laboral también la vive en las ciencias exactas, o habla con una persona recién graduada de matemáticas, solamente le dicen, pues te vas a trabajar en un colegio y ya, ¿sí? Y escribir nuestra propia historia y hacer un proyecto también de país que sea científico, que sea artístico, que sea también humanístico, que desde todos los saberes pueda construir y pensarse para mejorar nuestras propias condiciones de vida. Creo que ese es el llamado, más que el cuento que nos han vendido de la educación pertinente para conseguir un trabajo precarizado, mal remunerado, y también para tener algo que es muy importante, y es tiempo. O sea, es una
reivindicación que el movimiento por los derechos laborales ha tenido. O sea, no solamente tener trabajo digno, sino también tener tiempo, porque el tiempo también permite la producción científica, porque el tiempo también es productividad, porque el tiempo también es movimiento de la economía y porque el tiempo es también pues, desarrollo de un proyecto de nación, que me parece también bien interesante pensárnoslo desde esa perspectiva. De nuevo, la educación es una herramienta insustituible para escribir nuestra propia historia. Ok, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué mensaje le daríamos entonces a los jóvenes hoy que están pensando si estudian, si se endeudan, si entran a la universidad, si hay una u otra universidad que debe ser como a la que yo quiero entrar? ¿Qué les diríamos a ellos en este momento? Yo les diría que estudiar es delicioso. A mí me encanta estudiar, pero yo creo que sobre todo hay que organizarse políticamente y defender la educación pública para que ellos puedan tener la oportunidad de estudiar, pero también para dejarle a las generaciones que vienen una universidad pública fortalecida y ellos no tengan que confrontar este dilema con el que están confrontando los jóvenes ahora, que es como estudio, no estudio, hago toda esa inversión de tiempo, de plata para luego no tener las retribuciones, sino que pues decididamente se organicen para defender ese patrimonio y también defiendan un desarrollo económico que permita que posteriormente todas las profesionales puedan conseguir trabajo. Liliana. Bueno, a mí también me encanta estudiar, me encanta haber tenido como educación universitaria, pero sé además que la educación universitaria ni es obligatoria para todo el mundo, ni es lo que necesita todo el mundo. O sea, existe educación técnica, existe educación tecnológica también, con los mayores estándares de calidad, ¿sí? Y lo que creo es que sea cual sea la decisión que tomen, ustedes si quieren decidir estudiar, pues lo importante es, uno, que eso también, digamos, esté como con la decisión de vida, porque va a ser, o sea, tu carrera y tu decisión vocacional va a ser aquella con la que te va a acompañar, digamos, toda la vida, vas a tener que convivirla y sufrirla, pero dos, también la decisión de educarse y de aprender muchísimo más nos lleva, o me ha llevado a mí a la conclusión de que necesitamos cambiar las cosas para que lo que hoy es un privilegio para quienes pudimos estudiar se convierta en un derecho para todo el mundo. Y eso requiere que nos lo luchemos y que empecemos a organizarnos precisamente para cambiar todas esas cosas que están mal. Para mí ha sido también una herramienta y ojalá para todo el mundo lo sea. Liliana, Daniela, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy aquí en Planeta Bogotá. Como les decía al comienzo, es un tema muy emocionante, muy importante también. Para mí estudiar ha sido maravilloso y ha sido una posibilidad importante. Recuerden ustedes que Mesa Capital también tiene un podcast que se puede encontrar en Capital Político, que analiza semana a semana la vida política de Colombia, de Bogotá y del mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Quiero agradecerle a todo el equipo de producción, al equipo de periodistas, al equipo técnico por haberme acompañado esta temporada aquí en Planeta Bogotá y espero que nos podamos ver nuevamente para conversar sobre nuestra ciudad y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Chao.